Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Nora Molina y en la clase de hoy veremos infecciones del tracto gastrointestinal. En esta primera parte veremos las infecciones entéricas que presentan manifestaciones locales. En particular, nos ocuparemos de la enfermedad diarreica. Las enfermedades diarreicas constituyen una de las principales causas de mortalidad infantil. Pese a que la mortalidad global está disminuyendo en el mundo, sobre todo gracias a los tratamientos de rehidratación oral, los cuadros de diarrea que se prolongan en el tiempo están convirtiéndose en una causa frecuente de mortalidad y mortalidad grave, en especial las diarreas que se asocian a cuadros de malabsorción y malnutrición en regiones de clima tropical y en países en vías de desarrollo. Las infecciones gastrointestinales engloban una amplia variedad de complejos sintomáticos y de agentes infecciosos. La naturaleza infecciosa de la mayoría de las enfermedades diarreicas agudas demuestra un comportamiento epidemiológico con agrupamiento de casos, diseminación familiar y mayor incidencia en los viajeros. Las diarreas pueden clasificarse basándose en numerosos criterios. En esta diapositiva se presentan algunas de las clasificaciones más frecuentes. Podemos hablar de la duración de las diarreas y acá vamos a hablar de diarreas agudas, las que duran menos de una semana, prolongadas, las que duran entre 1 y 2 semanas, persistente, la que dura de 2 a 4 semanas, y diarreas crónicas, las que duran más de un mes. Podemos hablar de la presencia de inflamación, vamos a hablar de diarreas no inflamatorias, en el caso de ausencia, en las heces, de moco, de sangre y o de pus, y vamos a hablar de diarreas inflamatorias cuando se encuentren algunos de estos elementos, la presencia de moco, la presencia de sangre o la presencia de pus o leucocitos. Vamos a hablar de las características de las heces. Podemos clasificar a las diarreas en diarreas acuosas, que son diarreas en donde el paciente excreta gran cantidad de volumen de heces líquidas, o diarreas disentéricas, en donde las heces son de pequeño volumen y con la presencia de sangre visible en las heces. Podemos hablar de grado de deshidratación, entonces vamos a decir que las diarreas pueden tener un grado de deshidratación leve, moderado o severo. Y también podemos hablar del mecanismo en el cual se producen las diarreas, que es el tema de las próximas diapositivas. Hay otra bibliografía, como por ejemplo las guías del Ministerio de Salud, que combinan distintas clasificaciones, como por ejemplo hablan de las diarreas acuosas, disentéricas o diarreas persistentes. Con respecto a las diarreas infecciosas, estas diarreas pueden estar causadas tanto por bacterias, por virus o parásitos. Las causas más frecuentes de diarrea aguda en una persona inmunocompetente podemos encontrar infecciones bacterianas causadas por Shigella, Salmonella, Escherichia coli diarreogénica, Campylobacter, Vibrio cólera, Clostridium difficile. Los virus también son causas de diarrea, entre ellos podemos nombrar rotavirus, norovirus, astrovirus y adenovirus. Y dentro de los parásitos hay dos protozoos que son frecuentes, que podemos mencionar como Cryptosporidium y Giardia. Estos parásitos pueden causar tanto diarreas agudas como prolongadas. No podemos dejar de mencionar las intoxicaciones alimentarias. Estos tipos de intoxicaciones producen cuadros digestivos y están mediados por exotoxinas.
Entre ellos se pueden mencionar Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y dos Clostridium, Clostridium perfringens y Botulinum. No podemos dejar de mencionar también que Escherichia coli diarreogénica es un grupo incluido dentro de las Escherichia coli que forman parte de la microbiota intestinal comensal. Es un grupo de bacterias que están dentro de Escherichia coli que son enterovirulentas, es decir, producen cuadros digestivos. Entre ellos se mencionan Escherichia coli enteropatogénica, enterotoxigénica, enterohemorrágica o productora de toxina Shiga, enteroinvasiva y enteroagregativa. En las diapositivas más adelante vamos a desarrollar varios de estos microorganismos y vamos a detenernos en detalle el diagnóstico de los distintos grupos de diarreas, tanto por bacterias, por virus y por parásitos. Dentro de las clasificaciones de la diarrea que vimos, en este cuadro se observa la clasificación según la presentación macroscópica de las heces. En este caso vamos a hablar de dos grandes grupos, las diarreas acuosas, diarreas líquidas, que a su vez van a poder clasificarse en modo secretorio o por causas osmóticas, mientras que las diarreas con sangre o sanguinolentas van a clasificarse en diarreas invasivas o no invasivas. El trabajo completo en el cual pueden ustedes leer esta bibliografía tienen el link en el código QR o debajo de la tabla el nombre del artículo completo. El primer grupo entonces es la diarrea de tipo secretora. Se define a esta diarrea como un cuadro diarreico que es el resultado del movimiento neto de agua y electrolitos desde la mucosa intestinal al espacio del intestino, al lumen intestinal, que desencadena una pérdida de grandes cantidades de líquidos. Esta diarrea puede producir deshidratación con trastornos del equilibrio de los electrolitos. Los microorganismos más frecuentes que pueden producir este tipo de diarrea son Vibrio cólera, Escherichia coli enterotoxigénica, otros vibrios y también Shigella, Yersinia y Aeromonas. El segundo grupo de diarreas acuosas tiene un mecanismo de diarrea osmótica. Esta diarrea se produce por un incremento en la cantidad de hidratos de carbono o carbohidratos en el lumen del intestino. Esto se produce como consecuencia de lesiones de las vellosidades intestinales o por la invasión de los enterocitos y la destrucción de ellos. También puede producirse este mecanismo por parásitos como Giardia, que es capaz de unirse o adherirse al ribete en cepillo o borde en cepillo de los enterocitos. Estos producen una destrucción de las vellosidades que desencadenan un tipo de diarrea osmótica. Los virus como rotavirus y adenovirus y algunas bacterias como Escherichia coli enteroagregativa también son frecuentes en este tipo de diarrea. Por otro lado, las diarreas con sangre o sanguinolentas son más frecuentes en niños menores de 5 años y constituyen un problema de salud importante en países en desarrollo. De una manera práctica, estas diarreas pueden ser de tipo invasivo o no invasivo. Vamos a decir que las diarreas con sangre invasivas tienen como prototipo, como modelo de bacterias a Shigella, una bacteria que es capaz de invadir el epitelio del intestino. También podemos encontrar otras bacterias como Escherichia coli, enteroinvasiva, Salmonella, Campylobacter y Yersinia. Dentro del último grupo, que es la diarrea con sangre no invasiva, encontramos
que la bacteria más frecuente en este cuadro es la Escherichia coli enterohemorrágica. En este caso, esta bacteria produce una toxina que lleva a la muerte de las células y por eso es el sangrado. Entonces, hasta ahora vimos varias clasificaciones de cuadros de diarrea. En este caso se presentan según la morfología de las heces en diarreas acuosas o diarreas sanguinolentas. En resumen, en esta tabla se muestra los agentes etiológicos, tanto como bacterias, virus y parásitos causantes de diarreas acuosas sin sangre o de diarreas con sangre. Vemos que dentro de los cuadros de diarreicos sin sangre, que son diarreas abundantes que pueden llevar a la deshidratación, nos vamos a encontrar con un virus muy frecuente en nuestro país, que es el rotavirus, sobre todo que afecta a los niños pequeños, adenovirus también. Tenemos dentro de las bacterias las Escherichia coli, que son capaces de producir toxinas como la enterotoxigénica, enteroadherente, enteropatógena. Algunas salmonelas, salmonela entérica, distintos subtipos, Salmonella typhi, y toxinas como las que produce Staphylococcus aureus y Vibrio cholera. Y dentro de los parásitos, uno de los más frecuentes en nuestro país es Giardia lamblia. Por otro lado, las diarreas sanguinolentas son diarreas que exigen un especial cuidado en las diarreas y deben ser evaluadas más en profundidad. En este caso encontramos que rotavirus puede producir también este tipo de diarrea. Las bacterias son bacterias que en general lesionan el epitelio, lastiman el epitelio, invaden los enterocitos, dan diarreas de mayor gravedad. Por ejemplo, Escherichia coli enteroinvasiva o enterohemorrágica, Shigella, Salmonella, Campylobacter y Yersinia. Y dentro de los parásitos, Entamoeba histolítica es capaz de lesionar el epitelio del intestino también. Bien, hasta ahora entonces nosotros vimos que dentro de las infecciones del tracto gastrointestinal teníamos con manifestaciones locales en las cuales nos estamos centrando, que son las enfermedades diarreicas. Vimos que las diarreas se pueden clasificar de muchas maneras diferentes, según la evolución temporal, según el grado de deshidratación. También se pueden, según el tipo de materia fecal, si es líquida, si tiene presencia de sangre. Vimos también las patogenias, es decir, cómo hacen los microorganismos para producir estos cuadros, pero ahora vamos a ver, enfocarnos en qué es lo que sucede en nuestro país. En Argentina, estos son datos del Ministerio de Salud, se diagnostican alrededor de 1 millón de casos de diarrea por año. Si evaluamos a lo largo de todo el año, haríamos una cuenta que nos dice que cada minuto un niño menor de 5 años sufre un cuadro de diarrea. La bibliografía habla de muchas definiciones diferentes sobre lo que es una diarrea aguda. Nosotros vamos a decir que las diarreas agudas duran menos de una semana y se definen como personas que han presentado 3 o más deposiciones líquidas o semilíquidas en 24 horas o una deposición líquida o semilíquida con moco, sangre o pus en 24 horas. Esa es nuestra definición de diarrea aguda. Si miramos el mapa de Argentina, tenemos las tasas de diarrea aguda cada 100.000 habitantes. Esto es del año 2017. Vamos a entrar a ver un poquito más en detalle cuáles son los microorganismos productores de gastroenteritis en Argentina. En este caso, este es un informe que realizó UNICEF junto con la Sociedad Argentina de Pediatría y se fue publicado en el año 2017. Estos datos están basados en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud. Este primer gráfico nos muestra
la cantidad de diarreas según grupo de edad. Entonces, como vemos, la curva más clara, más alta, la de color celeste, abarca los niños lactantes menores, que son los niños menores de 1 año de vida. En segundo lugar, las diarreas, la mayor cantidad de casos, corresponde a los lactantes mayores y niños preescolares, que son los niños entre 1 y 4 años de vida. A partir de los 5 años hasta los 9 son las curvas color gris. Tenemos los escolares y en color amarillo adolescentes y en color azul los mayores de 15 años. Entonces, como vemos, la población menor de 5 años es la que sufre la mayor cantidad de casos de diarrea en su vida. Si nos detenemos a mirar lo que sucede en el último año de la tabla, en el año 2016, vamos a ver que se observa una mayor disminución en la curva celeste. Esa mayor disminución de casos está asociada a que en el año 2015 se introdujo la vacuna contra rotavirus. Entonces se observó, como la vacuna de rotavirus se da en los niños menores de 1 año, ¿sí?, a los 2 y 4 meses de vida, se observó una gran disminución de las diarreas para el año 2016, principalmente mediada por la introducción de la vacuna contra rotavirus. En este gráfico se presentan los resultados de la vacunación para rotavirus. Se observa que a partir del año 2015 la tasa de notificación de diarreas ha disminuido en gran medida y sobre todo el principal grupo afectado que presentó una gran disminución en los casos fue el grupo de los lactantes menores, es decir, todo niño menor de 1 año disminuyó las diarreas virales asociadas principalmente a la introducción en el año 2015 sobre la vacuna a virus atenuados de vacuna rotavirus. Es una vacuna oral que se da a los 2 y a los 4 meses de vida. En este gráfico se muestran los datos de etiología de las diarreas bacterianas del Hospital Gutiérrez de Capital Federal. En este caso, claramente se observa que la mitad de las diarreas bacterianas son producidas por Shigella. En segundo lugar, como es una población pediátrica, en segundo lugar encontramos a Salmonella. En tercer lugar, Campylobacter. Luego, en valores similares, Escherichia coli enteropatógena y Aeromonas. Y por último, una pequeña proporción de Escherichia coli enterohemorrágica que veremos en la próxima clase. Con respecto a lo que sucede en nuestro país, en este gráfico se presentan los datos del Ministerio de Salud sobre las enfermedades diarreicas en Argentina. Si miramos las curvas, vemos que el color violeta representa Shigella. Como vemos, representa el mayor porcentaje de las diarreas en todo el país. Está representado por infecciones causadas por Shigella. En segundo lugar, en color naranja, predomina Salmonella. En tercer lugar, encontramos Escherichia coli diarreogénica. Y en cuarto lugar, se ve en el color celeste, vemos Campylobacter. Esta curvatura que vemos que hay aumento de casos, luego disminuyen, luego vuelven a subir, luego disminuyen durante cada año, está relacionado con la estacionalidad de la enfermedad. Las diarreas principalmente se producen a principio de año y a fin de año y están relacionadas con el periodo estival, al aumento de casos de diarrea bacteriana durante las estaciones cálidas. En las diapositivas anteriores vimos los cuadros de diarrea relacionados principalmente a todo el país. Ahora lo que podemos ver en esta tabla es la distribución por provincias. Como se observa claramente, en la mayoría de las provincias, Shigella es predominante, excepto en algunas provincias donde predomina Salmonella
o en otras provincias donde puede predominar Escherichia coli diarreogénica. Sin embargo, en el total del país, Shigella es el agente productor de diarreas más frecuente en Argentina. ¿Qué pasa con las diarreas virales? Si miramos datos por ejemplo, estos datos del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, claramente se observa que las 3/4 partes de las diarreas virales en niños son producidas por rotavirus. Estos datos son anteriores a la vacunación. Así que después lo que sí se observó es que las diarreas por rotavirus disminuyeron en gran medida y aumentaron los casos de astrovirus, adenovirus o infecciones mixtas. De nuevo, esta tabla nos muestra las enfermedades diarreicas en Argentina asociadas a los virus. En este caso se muestran todas las notificaciones de rotavirus, tanto pacientes ambulatorios como pacientes internados, y adenovirus, también ambulatorios e internados. Vemos claramente, estos son datos de 2011-2012, por lo tanto esto es la etapa previa a la vacunación y vemos que el virus predominante era rotavirus y además estaba asociado a los pacientes internados. Este perfil de datos va cambiando luego de la introducción de la vacuna de rotavirus. Hasta ahora entonces vimos las enfermedades diarreicas, vimos las clasificaciones de las diarreas, vimos los principales agentes etiológicos y vimos qué sucede en nuestro país con respecto a las distintas etiologías de las diarreas. Con respecto a la parte de epidemiología de esta enfermedad, son una de las principales causas de mortalidad infantil. En el mundo están cerca de los 2 millones de muertes anuales por diarrea, de los cuales la mitad prácticamente son niños menores de 5 años. Esta enfermedad comprende entre el 60 y el 80% de las consultas pediátricas en los servicios de salud de Latinoamérica y se ha visto que los factores de riesgo son demográficos, están asociados, por ejemplo, a los extremos de la vida, tanto niños pequeños como ancianos. Hay determinantes sociales, ¿sí?, económicos, educativos. Las diarreas predominan en poblaciones que tienen menor educación, menor provisión de agua potable, bajo nivel socioeconómico, no tienen, por ejemplo, buena eliminación de las excretas. También está asociado a los niños que nacen con bajo peso al nacimiento, la educación materna incompleta, pacientes con inmunodeficiencias, desnutridos, en el caso de ausencia de lactancia materna, familias que viven en hacinamiento, mala sanidad, o sea, no tienen agua potable o tienen letrina, no tienen un lugar donde lavarse las manos, y manejo inadecuado de los alimentos, que es una de las causas de enfermedad diarreica, ¿no? En general, las poblaciones de riesgo están asociados a los niños y los ancianos, también los pacientes que están desnutridos, los niños que no recibieron lactancia materna, pacientes inmunocomprometidos, pacientes internados con antibióticos de amplio espectro por periodos prolongados, tratamiento con antiácidos, porque está demostrado que el ácido del estómago destruye los microorganismos que entran por vía digestiva. Entonces las personas que toman tratamiento con antiácidos pueden tener mayor predisposición a infectarse. Pacientes con inmunodeficiencias o, por supuesto, personas que viajan a lugares donde estas infecciones son endémicas. Entonces hablamos de la diarrea del viajero. Muy bien, hasta ahora entonces estuvimos viendo, hicimos un repaso de lo que son las diarreas, las distintas clasificaciones, los
distintos agentes etiológicos que pasan en nuestro país. Ahora vamos a ver cómo hacen las bacterias, los distintos microorganismos, no solo bacterias, para producir un cuadro de diarrea. En general, las bacterias se clasifican en tres grandes modelos. Uno es las bacterias que producen toxinas. Las bacterias que son capaces de producir toxinas, recuerden que son exotoxinas. Estas toxinas de alguna manera modifican el epitelio intestinal para desarrollar una diarrea. El otro mecanismo son las bacterias que se adhieren a las microvellosidades y deforman la superficie del enterocito. En esta superficie se asientan las enzimas que van a permitir degradar los alimentos, por lo tanto, la modificación, el achatamiento de estas vellosidades puede conducir a un cuadro de diarrea y mala absorción. Y el otro mecanismo también es mediado por las bacterias que pueden ingresar dentro de la célula y quedarse dentro del enterocito o diseminarse por el cuerpo. Vamos a ver en detalle algunos de estos mecanismos que se producen con las diarreas. Tenemos bacterias que son capaces de producir toxinas. Estas bacterias son, por ejemplo, Shigella, Salmonella, Escherichia coli enterotoxigénica o enterohemorrágica, Campylobacter, Clostridium o Vibrio cholera. Estas bacterias son capaces de producir distintos tipos de toxinas. Las enterotoxinas son toxinas bacterianas que tienen un efecto directo sobre la mucosa del intestino y provocan la salida de líquido. En general, estas toxinas producen diarreas acuosas. El segundo grupo son las citotoxinas. Estas son exotoxinas bacterianas que destruyen la célula o desorganizan el epitelio del intestino. Muchas veces estas diarreas suelen ser diarreas con sangre o mixtas, también diarreas acuosas y luego diarreas con sangre. El segundo mecanismo, ya hablamos de toxinas, ahora vemos lo que significa la adherencia bacteriana. En este caso dijimos que las bacterias que se adhieren a las microvellosidades son capaces de lesionar estas estructuras y se disminuye la superficie de absorción de los nutrientes. En la imagen de la izquierda se muestra una estructura que se denomina pedestal. Este pedestal es capaz de producirlos algunas bacterias como Escherichia coli enteropatogénica o enterohemorrágica. Y en las imágenes de la derecha se muestran cómo son las vellosidades intestinales normales y cuando se unen bacterias que destruyen esta estructura. El último modelo de los tres que estamos viendo son las bacterias que son capaces de invadir los enterocitos y multiplicarse adentro de las células. En este caso, las bacterias más frecuentes productoras de diarrea son Shigella, Salmonella y Escherichia coli enteroinvasiva. Estas tres son modelos de diarreas sanguinolentas con bacterias que invaden el epitelio. La destrucción de las células lleva a la presencia de sangre en la materia fecal. Bien, en esta segunda parte de la clase nos vamos a detener en presentar tres ejemplos de cuadros de diarrea producidos, uno por una bacteria que va a ser Shigella. Vamos a estudiar una infección por un virus, vamos a ver rotavirus y después vamos a ver una infección por un parásito, en este caso el protozoo Giardia lamblia. Una vez que veamos los tres ejemplos, nos vamos a detener en cómo se hace el diagnóstico de una enfermedad diarreica. Vamos a comenzar con la bacteria Shigella. Shigella es un bacilo gram negativo que forma parte de las enterobacterias.
Esta bacteria tiene la capacidad de invadir las células del intestino y dentro de sus factores de virulencia tiene plásmidos que se denominan plásmidos de invasión y que le permiten obtener las proteínas necesarias para invadir células. Esta bacteria tiene un reservorio humano, es decir, se transmite a través del contacto con las heces de una persona portadora o enferma, a través de persona a persona. Los pacientes con mayor riesgo de esta enfermedad son los niños en edad preescolar, por supuesto los padres que atienden a esos niños, sobre todo está asociado a malos hábitos de higiene. La enfermedad tiene una distribución universal, es decir, que Shigella se aísla en todo el mundo y en algunos países tiene incidencia estacional, es decir, aumentan los casos en el verano y en otros no. El mecanismo por el cual la bacteria puede producir diarrea es que invade las células, luego forma úlceras en el intestino grueso y también pequeños abscesos o microabscesos. Dentro de las especies hay 3 especies que contemplan el mismo mecanismo de patogenia, de formación de úlceras, que son Shigella flexneri, Shigella sonnei y Shigella boydii. Están marcados en color rojo las 2 primeras especies, que son las que se aíslan en mayor proporción en Argentina. Estas 3 especies tienen el mismo mecanismo de invasión. Invaden las células y producen las úlceras y el síndrome disentérico. Sin embargo, existe una 4ª especie llamada Shigella disenteria, que además de tener la capacidad de producir invasión de las células en el colon, úlceras y el síndrome disentérico, es capaz de producir una toxina que se llama toxina Shiga, que es capaz de producir un síndrome entérico pero con manifestaciones sistémicas. La infección y el modelo de infección por esta toxina lo vamos a ver más adelante en la clase. Vamos a enfocarnos ahora a reconocer cómo es la patogenia de la infección por Shigella. Entonces dijimos anteriormente que Shigella es una bacteria que es capaz de adherirse y de invadir a las células que tapizan el epitelio intestinal. Esta bacteria además escapa al citoplasma de la célula, se multiplica y no necesita volver a salir a la luz del intestino para entrar en otras células, sino que se disemina directamente a la célula vecina. Si miramos los gráficos que tenemos en estas imágenes, vemos que está descrito los pasos de la patogenia de Shigella, donde nos muestran en el número 1, en la imagen, la bacteria es capaz de invadir, pero no ingresa en cualquier célula del intestino, sino en unas células especializadas que se llaman células M. Estas células M forman parte del sistema inmune intestinal. Las bacterias son tomadas por las células presentadoras de antígeno, como macrófagos y células dendríticas, pero la bacteria puede escapar de estas células del sistema inmune y logran invadir los enterocitos intestinales. Luego escapan al citoplasma de estos enterocitos y comienzan a multiplicarse dentro de la célula. Una vez que se multiplicaron en alta cantidad, se liberan y viajan hacia la célula vecina y comienzan a multiplicarse en la célula de al lado. Esto presenta ciertas características. Primero, al no salir
al intestino están protegidas del sistema inmune, porque el sistema inmune no puede verlas, las bacterias, porque las bacterias están dentro de otra célula. Y además, cada vez que invaden una célula a la célula vecina, van destruyendo la célula y van produciendo las úlceras. Ese es el mecanismo típico de Shigella, por el cual se produce una diarrea tipo disentérica, es decir, con moco, sangre y pus. Rotavirus es el principal agente causal de diarrea en niños menores de 2 años en las épocas invernales. Este virus es un virus desnudo que contiene una cápside que protege el genoma viral, que está compuesto por segmentos de ARN de doble cadena. El rotavirus ingresa por la vía digestiva y al llegar al intestino comienza su proceso de patogenia para producir el cuadro de diarrea. Los rotavirus se localizan principalmente en el duodeno, que forma parte del intestino delgado, y no afectan el intestino grueso. Este virus causa la destrucción de las células epiteliales, hay un acortamiento de las vellosidades y se observa que hay una destrucción de las células infectadas. Una vez que el virus ingresa a las células de los enterocitos, comienza a multiplicarse en el citoplasma de la célula de tal manera que la célula termina destruyéndose a través de una lisis por la multiplicación viral. Además, el virus es capaz de producir una proteína que se llama NSP4, que tiene un efecto de una enterotoxina. Entonces, como vemos acá en estas imágenes, el virus por un lado destruye los enterocitos, produciendo un cuadro de malabsorción, y por el otro lado la proteína NSP4 tiene función de enterotoxina, que lo que hace es estimular la liberación de agua y líquidos en la luz intestinal. Ambos mecanismos terminan produciendo un cuadro de diarrea acuosa. Con respecto a las manifestaciones clínicas, este virus tiene un periodo de incubación corto de 1 a 3 días y luego se produce un periodo abrupto de vómitos seguido de heces oscuras, frecuentes, copiosas y líquidas, con gran frecuencia a la deshidratación en los niños pequeños. En este mapa podemos observar la mortalidad asociada a la infección por rotavirus en el año 2016. Se evaluó la mortalidad en niños menores de 5 años. Como se ve claramente, África y el sudeste asiático son los países más afectados por este virus. Con respecto a la vacuna para rotavirus, en Argentina se incluyó en el calendario nacional de vacunación a partir del año 2015. Es una vacuna que se administra por vía oral, son 2 dosis, a los 2 y a los 4 meses de vida, y está formada por el virus vivo atenuado. Para ampliar la información, los invito a repasar los temas desarrollados en la clase de inmunoprofilaxis. En el mundo se estima que al menos 1 millón de lactantes muere por año como resultado de la diarrea provocada por rotavirus. En general, los cuadros comienzan con vómitos, espasmos abdominales y febrículas, seguida de evacuaciones líquidas que en general no tienen moco, sangre o pus,
pero son grandes volúmenes que pueden llevar a la deshidratación en horas. En el gráfico se muestran la cantidad de hospitalizaciones antes y después de incluir la vacuna contra rotavirus en los niños lactantes y preescolares. Para leer el trabajo completo tienen la cita y también tienen el código QR que les lleva directamente al artículo completo. El tercer microorganismo que vamos a ver hoy relacionados con los cuadros de diarrea es el parásito Giardia lamblia. En la bibliografía lo pueden encontrar también como Giardia duodenalis o Giardia intestinalis. Los tres nombres son sinónimos. Este parásito es un protozoo unicelular flagelado. Este parásito ingresa en forma de quiste con el agua, los alimentos de consumo crudo mal lavados o las manos sucias. En el intestino, el quiste se rompe y libera los trofozoitos. Los trofozoitos se multiplican en el intestino delgado, dando un cuadro de diarrea. Estos trofozoitos luego vuelven a enquistarse y se liberan con las heces al medio ambiente. Este parásito se mantiene en la luz del intestino y no es capaz de invadir tejidos. En la imagen se observa que la estructura del trofozoito tiene debajo lo que se denomina un disco suctor que le permite adherirse a las superficies de las células del intestino. Esta unión desencadena un montón de procesos moleculares diferentes que culminan dando un cuadro de diarrea con posibles síndromes de mala absorción. Con respecto a las manifestaciones clínicas, muchas de las personas infectadas con Giardia pueden ser asintomáticas. En general, los cuadros más sintomáticos se presentan en niños hasta la edad escolar y luego comienzan a presentarse mayor cantidad de casos asintomáticos. En general, los cuadros sintomáticos presentan diarrea de inicio súbito, diarrea explosiva, las heces son fétidas, tienen mal olor, tienen aspecto de grasa, flotan y pueden tener restos de alimentos. Carecen de moco o sangre y es común el dolor tipo cólico en la parte superior del abdomen. Producen distensión abdominal, eructos y abundantes náuseas, vómitos y hasta febrícula. Sin embargo, si el cuadro continúa en el tiempo, pueden desencadenarse cuadros de diarrea persistente que pueden durar mucho tiempo, provocando un cuadro de malabsorción y desnutrición infantil. Por último, vamos a repasar los métodos de diagnóstico para el estudio de las diarreas bacterianas, virales y parasitarias. Recordamos, como decimos en todas nuestras clases, que los métodos de diagnóstico etiológico pueden ser métodos directos o indirectos, que los métodos directos se basan en la observación del patógeno o sus componentes, ya sea el genoma o sus antígenos, siempre en la muestra clínica, y que los métodos indirectos se basan en la detección de la respuesta inmune a la infección a través de la búsqueda de anticuerpos específicos. En el caso de las diarreas, la muestra de elección es la materia fecal fresca. Si el diagnóstico presuntivo es una diarrea de origen bacteriano, los estudios van a ser
la recolección de una muestra de materia fecal fresca que debe conservarse en heladera y remitirse rápidamente al laboratorio. Allí en el laboratorio la orden que acompaña a la muestra va a decir coprocultivo. Es el cultivo de la materia fecal para la búsqueda de bacterias. Este coprocultivo incluye la coloración de Gram, la siembra de la muestra de materia fecal en medios selectivos y diferenciales para el aislamiento de las bacterias enteropatógenas. Si aparece alguna de las bacterias, se va a hacer la tipificación y el antibiograma. Y además pueden incluirse métodos para detectar algunos antígenos bacterianos que son de utilidad en el caso de Salmonella y Shigella, o en algunos centros especializados pueden hacerse además métodos moleculares para el estudio o detección de los genomas de las bacterias enteropatógenas. Con respecto a las diarreas virales, en el caso que se sospeche una diarrea por rotavirus, se recomienda la recolección de materia fecal fresca y el método de elección es la detección de los antígenos virales. En esta imagen, la imagen superior, se muestra un esquema de un método de ELISA de captura, para la detección de antígenos de rotavirus en materia fecal. La aparición de color es indicativo de la presencia del virus en las heces. A diferencia de los anteriores, en el caso de las parasitosis, la muestra que se recomienda en el caso de sospecha de diarrea por parásitos, se recomienda recolectar varias muestras de materia fecal en un recipiente con un conservante. Este estudio se denomina estudio parasitológico seriado y consiste en la recolección de al menos 3 muestras de materia fecal de días distintos conservadas en el mismo frasco para aumentar la posibilidad de detectar estos parásitos. Los parásitos se concentran en la materia fecal por distintas metodologías y después se observan al microscopio. Pueden observarse por métodos en fresco o con distintas coloraciones o tinciones fluorescentes. A modo de resumen, en esta diapositiva se presentan los pasos de diagnóstico de laboratorio para determinar la etiología de la diarrea. Debemos recordar que el estudio de laboratorio es uno de los pilares del diagnóstico que se acompañan de la clínica del paciente y de los aspectos epidemiológicos de la enfermedad. En la imagen de la derecha se presenta un algoritmo de los pasos para alcanzar el diagnóstico. En primer paso, ante la sospecha de un cuadro diarreico de comienzo agudo, en ausencia de factores predisponentes conocidos, se va a tener en cuenta los distintos agentes causales, considerando que si las diarreas son de tipo acuoso, se piensa en gastroenteritis viral, rotavirus o adenovirus son los más frecuentes. Se puede pensar en cólera, causada por el vibrio cólera, diarrea por Escherichia coli enterotoxigénico, productor de toxinas, parásitos como Cryptosporidium y Giardia, o intoxicaciones alimentarias por toxinas bacterianas. En el caso de sospechar una diarrea disentérica de origen sanguinolento, vamos a pensar en patógenos que invaden las células del intestino. Podemos pensar en Shigella, Salmonella, Campylobacter, Entamoeba histolítica o Escherichia coli enterohemorrágico. Las muestras de elección son heces y sangre. Con respecto a la muestra clínica de materia fecal fresca, se van a buscar bacterias, virus y parásitos. En las bacterias se harán exámenes directos, cultivo, tipificación y antibiograma, seguido de la búsqueda
de las toxinas libres en materia fecal. Con respecto a los virus, los métodos más utilizados son métodos directos para la detección de antígenos virales, como vimos anteriormente en el caso de rotavirus, o la detección del genoma viral. Con respecto a los parásitos, además, se recomienda una muestra seriada de varios días para la detección de los parásitos en forma macroscópica y microscópica. Con respecto a la muestra de sangre, no es la muestra de elección, pero puede utilizarse para la detección de toxinas o anticuerpos de los microorganismos. A modo de conclusión, recordamos que las infecciones gastrointestinales engloban una amplia variedad de complejos sintomáticos y de agentes infecciosos conocidos. Las infecciones del aparato digestivo son, sobre todo la diarrea infecciosa, una de las enfermedades infecciosas más habituales en el mundo. Las diarreas pueden clasificarse de distinta manera, a través de su duración temporal, la presencia de inflamación, el mecanismo de producción de la diarrea, las características de la materia fecal o el grado de deshidratación. Debemos recordar que las diarreas infecciosas pueden producirse por bacterias, virus y parásitos, que los métodos de diagnóstico de estas diarreas se basan principalmente en métodos directos, detectando el agente etiológico, detectando los componentes antigénicos o detectando el genoma del patógeno. Estas infecciones se transmiten por contacto con un enfermo o portador, por contacto a través de las manos sucias, por contacto con animales infectados, por agua contaminada, ya sea a través del consumo o de tipo recreacional, por nadar o bañarse o sumergirse en aguas contaminadas, por el consumo de alimentos como huevos crudos, carne poco cocida o cruda, tanto de vaca, pollo, pescado o mariscos, y además el consumo de leche y de productos lácteos no pasteurizados. Como toda enfermedad de transmisión digestiva, también debemos recordar el consumo de las verduras que se consumen crudas, deben estar bien lavadas y debe tener un aislamiento entérico a las personas que están cursando una enfermedad diarreica. Por último, para terminar, les dejo bibliografía para que puedan ampliar el desarrollo del tema de enfermedades diarreicas. Muchas gracias.